justo antes del estreno de The Avengers, faltaba una película más en el panorama, faltaba presentarse a un nuevo personaje amado y odiado por muchos. El Capitán América, al igual que la peli de Thor, fue un éxito mediano, pero aún así convenció a la gran mayoría de las que la vieron. El personaje del Cap no era el favorito de muchos, y las personas aún no lograban empatizar con él pese a que en los cómics había una evolución en él. Una película protagonizada por Steve no era muy alentador, tomando en cuenta lo que sucedió con la primera cinta del personaje. La cinta parecía sería mala ya que venía de la mano del mismo director de Jurassic Park 3. La peli pintaba para ser un fracaso, y aún más cuando vimos que el protagonista era Chris Evans, actor conocido por las pelis de los Cuatro Fantásticos, y como el Cap. La verdad es que habían dudas de si se haría una buena interpretación, pero bueno, ahora sí vamos por el resumen. Anteriormente en el MCU, tras convertirse en Iron Man, referenciar al Cap en la secuela, la película inicia mostrándonos a unos científicos que están en una zona nevada descubriendo un avión que está congelado bajo el hielo. Al poco rato, entran y ven el escudo del Capitán América. Ahora damos un salto en el tiempo, más específicamente en Noruega, un 1942 en plena Segunda Guerra Mundial, donde vemos un tipo se refugia en una capilla, pero derriban la pared y lo matan. El caso es que los que derrumbaron la pared son miembros de una organización llamada Aidar, que son una división del ejército nazi. Abren un sarcófago y se encuentran con el tesseracto falso. Entonces quien parece es el jefe se da cuenta de un grabado que hay en la pared sobre el árbol del mundo, cual tuvo una mención en la peli de Thor, y en él hay un compartimento que guarda el tesseracto de verdad. Después matan al otro sujeto que acompañaba al otro tipo y se van con el artefacto. Volvemos a tener otro salto, esta vez con Steve, quien es alguien que quiere unirse a la guerra, pero por su condición física no puede más. Rato se va al cine y al salir es golpeado, pero llega su amigo Bucky Barnes para ayudarlo, quien está a punto de ir a la guerra y lo invita a una cita doble en la exposición Stark, en donde a Howard Stark, padre de Tony, pero aquí lo vemos mucho más joven. Steve ve una tienda de reclutamiento y quiere volver a intentar entrar al ejército. Bucky le llama la atención y aparece un científico que está interesado en él y decide darle una oportunidad. Ahora nos vamos a una base de Hydra en donde el profesor Armin Zola es un científico nazi que creó armamento avanzado, y para alimentarlo utilizan el Tesseract, que hace un intercambio de energía. De regreso al ejército es donde nos presentan a la agente Peggy Carter, cuya variante vimos en Multiverse of Madness, pero bueno, a Steve por su condición física se le dificulta el hacer las pruebas. Se supone los militares están poniendo a prueba y están evaluando a todos los soldados para elegir al mejor de ellos, y el ganador será premiado con la inyección del suero del super soldado. Pero aquí la pregunta, ¿por qué inyectarle el suero a un soldado novato y no a uno experimentado en combate y veterano? Ya que si todavía no está patentado tendrá que ir seguro. La verdad es que si le inyectan el suero a alguien y lo matan con bombardeo o un ataque, malogra el argumento del filme. Los soldados están entrenados y en un momento uno de los comandantes reta a sus soldados recoger la bandera estadounidense si quieren ir de regreso en coche con la agente Carter. Entonces, como nadie puede, todos se dan por vencido, pero Steve le quita los topes al poste y así se gana un paseo en coche con Peggy. Todo esto del mensaje quedó bien, que la inteligencia es más que los músculos, pero en una base militar de verdad esto no hubiera pasado. El doctor insiste en que Steve sea el que reciba el suero, pese al disgusto del general, por lo que lo pone a prueba lanzando una granada falsa, sacrificándose por el resto, y fue esa decisión la que lo hizo digno de contraer el suero. Más rato el doctor habla con él y le dice que Smith era un alto cargo nazi que tenía una creencia con las mitologías, sometiéndose a un experimento en donde le inyectaron un suero parecido al del super soldado, pero al ser inestable terminó mal, siendo en realidad Red Skrull. Mayores los de Hydra descubrieron el paradero del doctor, por lo que deciden robarle el suero. Más rato Steve y Peggy van a una tienda en donde, al decirle una contraseña, abren a un pasadizo secreto cual es una estantería de libros, y dentro de él hay un laboratorio donde vemos a Howard Stark. Más rato Steve es metido a una cápsula para inyectarle el suero, ya que después de lo de la granada fue escogido. Todos se ponen gafas menos Steve, quien al ser sometido comienza a gritar, pero el doctor pide que no paren, y al
terminar vemos a Steve con una condición física más estable, pero un infiltrado detona una bomba, mata al doctor y roba el suero, cual vemos era el único escapando sin que nadie lo pueda detener, y a esto digo que seguridad más lamentable, al parecer la única seguridad decente del laboratorio era el de la contraseña por los guardias, fueron asesinados, el infiltrado logra escapar, pero Carter mata al conductor metiéndole un tiro, por lo que el infiltrado escapa y Steve lo persigue. Al ser acorralado, el sujeto amenaza a Steve con un niño como rehén, y cuando iba a dispararlo convenientemente, se queda sin balas y arroja al niño al agua. El infiltrado se mete en un submarino, pero Steve logra sacarlo, rompiendo la cápsula del suero. El infiltrado se toma una pastilla de cianuro y se suicida diciendo "Hey Hydra", y hablando de Hydra, Smith tiene problemas con Adolf Hitler porque se está demorando en llevarles armamento y pide demasiados recursos. Entonces unos inspectores nazis descubren que en un mapa tiene señalado Berlín como objetivo de conquista y Smith los mata con unas armas de energía. De nuevo con los soldados, se revela ya no tienen más sueros ya que el que se acababa de infiltrar se robó el último, y como el doctor está muerto, ya no tienen para más, y eso demuestra su incompetencia ya que un hombre detona una bomba, mata a uno de los científicos, mata a los miembros de seguridad, y para colmo guardan todos los suministros en un mismo lugar en vez de resguardar los sueros en otros lugares, y no se les ocurrió la gran idea de hacer más provisiones en caso ocurra algo como esto. Y lo peor es que a Steve lo ponen haciendo el ridículo con comerciales baratos para vender figuras cómics y para reclutar personas para la guerra, dando la impresión de que en resumidas cuentas le dieron el suero a Steve por las pruebas, ya que al final no harían nada con él, solamente lo harían hacer el ridículo, ya que en vez de pagar a actores para las promociones, utilizan a un hombre con un suero que perfectamente puede ser un gran portento en la guerra, pero no le dan importancia. Mientras que los nazis van ganando más terreno en el ejército, se burlan de él y Peggy le dice que vale para mucho más. En el ejército vemos unos soldados regresan heridos con el informe de que muchos fueron asesinados y otros secuestrados por Hydra, entre ellos Bucky Barnes, amigo de Steve. Entonces el Cap decide ir a Austria para rescatarlo, así que en un avión van el agente Carter y Howard Stark. La intención es infiltrarse en la base donde están todos los soldados secuestrados. El capitán salta en paracaídas cuando la zona empieza a ser peligrosa, y al rato se infiltra y ve los soldados de Hydra tienen armas muy avanzadas. Luego consigue liberar a los rehenes, y aunque algunos mueren monta una revuelta y Smith activa la autodestrucción de la base. El capitán encuentra a Bucky que estaba echado en una camilla en una sala y se lo lleva mientras que la base comienza a colapsar. Steve se topa de frente con Smith, quien se quita la máscara y revela ser Red Skrull, pero al poco rato huye y tanto Bucky como Steve se quedan ahí buscando una escapatoria. Tiempo después en la base militar dan a Steve Rogers por muerto y el coronel se enfada con Carter por haberlo ayudado a ir. Lleva días desaparecido y no consiguen localizarlo de ninguna manera, incluso lo buscaron por avión y convenientemente justo cuando le daban por muerto aparece con todos los soldados rehenes y llega al campamento. Y aquí la pregunta, ¿cómo así si buscaron a Steve en avión? ¿No vieron semejante tropa que hasta con que viene más tarde? Vemos le van a dar una medalla al capitán, pero no aparece ya que está formado un equipo para atacar todas las bases de Hydra restantes. Entonces una chica intenta ligar con Steve. Peggy ve esto y se pone celosa. Después de eso Howard le enseña unos cuantos escudos y Steve se fija únicamente en el de Vibranium. Carter le dispara al escudo para ver si es resistente, pero más que nada por lo de hace rato, lo cual es como un berrinche ya que una bala pudo rebotar y herir a alguien. Pero bueno, ahora vemos que Steve y su equipo atacan todas las bases de Hydra que hay por Europa molestando a Smith. Ya cuando solo queda una base se infiltran en un tren en movimiento de Hydra y unos soldados los emboscan, pero se acaban liberando. Bucky sin embargo se cae del tren muriendo en el acto. Bueno, eso nos hicieron creer hasta un par de años después, capturando a Sola y siendo interrogado por el general, y este revela que Red Skrull quiere conquistar el mundo. El Cap intenta emborracharse, pero por su metabolismo no puede, y Carter intenta consolarlo por la muerte de su amigo, y ahora sí van por la última base de Hydra que está en los Alpes. Habiendo una pelea
pelea de motos, luego una pelea a pie, mientras la mota peta contra un muro, manteniendo muy bien su estabilidad, y al final capturan al Cat, pero cuando estaba cara a cara con Smith el resto de su equipo se cuela por la ventana y empieza un asalto desde dentro, y es que ese era el plan desde un inicio. Red Skrull se sube a una nave alimentada por el Tesseracto y se dirige a Nueva York para bombardearlo. Entonces Steve y Peggy junto con el coronel van en coche persiguiendo a Smith. Peggy y Steve se dan un beso antes de subirse y el coronel hace un chiste que pese a que no viene a cuento fue algo gracioso, y por fin se mete en la nave. Una vez dentro hay una especie de naves pequeñas tripuladas que creo contenían bombas, y Steve evita que siga su curso y a continuación Steve lanza a uno de los soldados de Hydra a la élite de la nave, siendo por decirlo de alguna manera la muerte más visceral del MCU. Ya infiltrado en la nave, Steve se mete en la nave, pelea con Red Skrull rompiendo accidentalmente el reactor del Tesseracto, y Smith lo agarra y sin protección teletransportándose, y eso se confirma en Guerra Infinita. El Tesseract cae al océano y Steve toma el mando de la nave. Como no la puede controlar correctamente, toma la decisión de estrellarla en el hielo, mientras que habla con Peggy y le dice tiene una cita pendiente antes de perder el contacto. En la siguiente escena se revela la guerra terminó y las fuerzas del Eje fueron derrotadas, así como en teoría Hydra. En la siguiente escena vemos Howard recupera el Tesseract, pero son incapaces de localizar la nave del Capitán América. En la siguiente escena Steve se despierta en una habitación, pero descubre es falsa y sale corriendo. Resulta que está en el presente, concretamente en Nueva York, y Nick Fury habla con él y le explica estuvo 70 años dormido. En la escena post créditos vemos un adelanto de The Avengers, finalizando así con la película. La peli del Capitán América el primer Vengador me pareció una buena presentación para el personaje de Steve dentro del UCM, pero antes de ir por la conclusión me gustaría comentar un par de cosas. En general es entretenida, pero es cierto que la temática de la Segunda Guerra Mundial choca bastante para una película de superhéroes, aunque personalmente creo era necesario. Sin duda puedo decir que esta es la película con más muertes de toda la franquicia, y algunas sí llegan a ser viscerales, por decirlo de alguna manera, lo que demuestra cómo la seriedad se ha ido con el paso del tiempo en estas películas, y eso es bueno ya que en cada conflicto nadie está excepto de correr peligro. El humor está mucho más moderado, lo que hace la película más amena. En algunos casos la peli te puede dar gracias o exactamente igual, al igual que muchos superhéroes. En su primera carta de presentación está casi la mayor parte de la película nerfeado, pero sin llegar al equilibrio de otras. Puedo decir que aquí no se hizo tan mal. La película en su conjunto es pasable, no es una maravilla, pero por lo menos entretiene. Es cierto que dada la temática se puede hacer pesada, pero seamos honestos, puede ser rara porque lo es y algo pesada, pero eso no significa que sea aburrida, solo algo extraña en cuanto a estructura más que nada por la temática, y pues hasta cierto punto entiendo a quienes el filme se les hace monótono. Es disfrutable al igual que la gran mayoría de filmes de la fase 1. Funciona para ver una tarde soleada, pero a rasgos generales no aporta gran cosa. De la trilogía del Cap creo es esta la peli más floja, y eso se puede justificar al ser la primera del personaje y de las primeras del universo Marvel. Al igual que Thor es una película simpática, pero no ofrece gran cosa. Es una historia acerca de heroísmo y moralidad. Steve es un gran protagonista y demuestra por qué es digno de ser el Capitán América. Es alguien noble que cada que puede se supera y es capaz de arriesgarse por los demás, como lo hizo en la escena final o cuando se arriesgó al asentarse encima de una granada falsa creyendo que era auténtica para salvar al resto. Decisión que lo hizo digno de portar el suero del super soldado. Si bien el argumento se puede caer en cuanto al hecho de darle el suero a un soldado inexperto con el riesgo de que cuando lo envíen a la guerra sea bombardeado en vez de a uno experimentado, es algo que hasta cierto punto destruye el argumento del filme. O también está el hecho de que guarden el suero en un solo lugar con el riesgo de que los roben y se queden sin más provisiones. Pero bueno, mi calificación para Captain America de Freeze Avengers es un 6.9 de 10, pero bueno, en conclusión, como película de superhéroes funciona, pero es algo extraña, aún así funciona y para pasar el rato está bien.